Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro estudio de la Biblia de la tarde hablando de por qué creer en Jesús. Estamos estudiando por qué creer en Jesús en las horas de la tarde. El tema que hemos visto es un poquito, a veces para muchos es un poco complicado, trae mucho problema. ¿Por qué? Porque es que hablar de los espíritus de los muertos, espérate un momentico, ya te muestro acá. No, es que para que me dejes así. Okay. Hablar de los espíritus de los muertos, yo creo que ahí está, ahí se ve. Hablar de los espíritus de los muertos es un poquito difícil, les voy a decir por qué. Porque es que normalmente la gente le da como pesar, pues, pensar que de pronto mi familiar que murió, o la persona que de pronto en algún momento quise mucho, amaba mucho, y resulta que la persona murió, y como uno lo ama tanto, pues lo último que uno quisiera es que la persona se perdiera o se condenara, o que no fuera uno de los que uno llamaría espíritu inmundo o demonio. Entonces es muy importante aprender acerca de este tema, no solamente para poder defender nuestra fe, sino para que podamos obedecer al mandamiento del Señor. Entonces estamos hablando de Dios no es Dios de los muertos, Dios no es Dios de muertos, es que quedó, sino de vivos, ¿sí? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿por qué está diciendo eso el Señor? Vamos a mirar en Marcos, la cita bíblica, Marcos 12, porque le estaban preguntando acerca de la resurrección. La resurrección no es para los que están muertos. La primera resurrección de vida, hay dos resurrecciones, la resurrección para vida eterna y la resurrección para condenación. Entonces la resurrección de vida es cuando entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Que para algún día estar con él, y luego habrá una resurrección de condenación, que era la que les hablaba ayer, que es muy largo el tema, pero pues finalmente será como el fuego, ¿sí? Lo vamos a ver como así, como si fuera el fuego, que no es el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego del infierno, ¿no? el de la muerte. Pero pues digamos que todas las personas cuando mueren quisiera que mi familiar, mi amigo, mi tía, mi hermanito, lo que sea, pues se salvaran. Obviamente quisiera que todos, como han sido buenos, entonces no tienen por qué se van a ir al infierno. Si un niño nunca ha pecado, si un niño no ha cometido pecado, es un poco complicado comenzar de esto, pero vamos a leer primero la cita bíblica. Le preguntaron al Señor, porque lo estaban tentando, acerca de ¿qué? De la resurrección, ¿sí? Marcos 13, en el capítulo 12 de Marcos, capítulo 12, ¿sí? 12, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es lógico, ¿no? O sea, lo están tentando para burlarse, porque ellos no creen en la resurrección. Entonces, sí, bueno, entonces se casaron, tienen 7 esposas, entonces en la resurrección, ¿qué? Entonces, ¿de cuál de los 7 es? Sí, aquí la tuvo el uno y el otro, pero cuando resuciten, allá de cuál de todos de ellos va a ser. Pero era para burlarse. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignorando las Escrituras, porque como no leen la Biblia, y el poder de Dios, están errando porque desconocen la Escritura y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos,
ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho erráis. Cuando no se entiende que Dios es el Dios de los vivos, quiere decir quienes tenían la esperanza en el Antiguo Testamento, porque tenían promesa de Dios, que lo estuve hablando ayer, que los que iban al seno de Abraham, recuerdan que les dije que había uno que era el seno de Abraham. Entonces, como ellos tenían promesa de el que viene a darles vida, ellos tenían promesa desde Abraham que decía: en el tiempo de la vida volveré a ti. Y desde Abraham hacia atrás había creído que el hombre había perdido la vida en el huerto del Edén, pero que Dios había prometido que de tu simiente saldrá el que lo salvará y luego volverá nuevamente. Digamos que en Génesis capítulo 3, miremoslo un momentico, eso hay que leer muchas veces y para todos los puntos. Génesis capítulo 3, versículo desde el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Es decir, Eva se llamó así desde el momento en que murieron espiritualmente, porque comenzó a partir de ahí a procrear, a ser la que va a dar a luz aquella que aquí le está prometiendo. En el capítulo 14 a la serpiente le dijo: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, escucha, entre tu simiente y la simiente tuya. Es decir, a partir de ahí le está diciendo: alguien va a venir y te va a aplastar la cabeza, alguien va a venir. O sea que desde ahí ellos tienen promesa que la mujer ha de traer uno, la mujer va a concebir a uno que les va a devolver, entre comillas, la vida a ellos, o le va a quitar el poder de la muerte a este que los acaba de matar. ¿Por qué? Porque él dijo que el día que comieras de él, ciertamente morirás. Morirás es que la relación está rota, pero ciertamente tiene espíritu. Entonces desde ahí, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Eso tiene que quedar muy claro. Hay que reteñírselo, hay que reteñirlo mucho, porque es que si no se entiende eso de Romanos capítulo 5, vamos a profundizar un poquito más y a detenernos un poquito más en ese tema para resolver dudas y de pronto alguna inconsistencia. Romanos capítulo 5 dice, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por cuanto todos se alejaron de Dios, todos estamos lejos. No es que todos hayamos pecado con el robo, con el adulterio, con la fornicación, porque Adán no recibió la ley. Los 10 mandamientos no la recibió. Él recibió una ley que fue: no coma del árbol de la ciencia del bien y mal para que no muera. Es decir, no me desobedezca. Entonces son desobedientes. Al ser desobedientes murieron. El pecado fue haber desobedecido. Entonces esa desobediencia que le causó la muerte, la separación entre Dios y el hombre, causa la muerte, y todo el mundo nace, desde que nace teniendo espíritu muerto, es concebido. Salmo 51,
Salmo 51, versículo 5. Dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese formado es el mismo pensamiento, es lo mismo que Dios dijo al hombre que estaba en el huerto del Edén, que tomó el polvo tomó el polvo de la tierra al hombre y lo formó. Formó al hombre, quiere decir que lo formó para que tuviera una capacidad de obedecer a Dios, de conocerlo, de reconocerlo y de relacionarse. Pero aquí está diciendo que en maldad he sido formado, es decir, separado y rebelde y como muerto, como el que asesina. Tiene esa formación que aprende del asesino y del mentiroso. David está pidiendo oración, está rogándole a Dios, porque él también hizo matar a una persona, a uno de sus soldados, que le quiso quitar la esposa, y al quitarle la esposa, entonces como quedó embarazada, la mandó para que lo mataran. Entonces él con este salmo está diciendo: es que yo desde que nací como muerto, en pecado. En pecado no quiere decir que es fruto del pecado, que David hubiera sido fruto de un pecado, de haber tenido una relación mi papá y mi mamá y por eso nací en pecado. No, que desde que nací estoy muerto y mi formación ha sido la maldad. Sin embargo, acuérdense que David y toda la descendencia de Israel tiene promesa que por medio de ellos vendría el Salvador. Entonces por eso es que Jesús le está diciendo a los saduceos que no creen en la resurrección, que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no es Dios de los muertos. Entonces en la resurrección no es que todos resuciten para vida, ¿sí? Ellos tendrán una resurrección, como yo les comenté, que venían, y los que morían en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que eran los espíritus encarcelados, y luego los que estaban en el seno de Abraham, ¿sí?, de Abraham, ellos dos. Y luego desde ahí, sí, cuando vino Jesús, fue cuando encontró a estos, que vino Jesús y es el que trae vida. Él es el que viene de Dios, digamos que viene de Dios, Él sí tiene vida, mientras que todos los que nacen acá después de Adán, nacen y mueren. Por ejemplo, entonces Adán fue creado y murió, y luego Noé murió, y todos murieron, todos van muriendo, Abraham, Isaac, Jacob. Lo que pasa es que depende de la muerte, unos estaban encarcelados y otros estaban quedando en el seno de Abraham, y estos que están acá, digámoslo así, que son los que están vivos, esperando a Jesús, ¿sí?, desde el Antiguo Testamento, Moisés y todos los que tenían promesa y entendían, y son los que están en Hebreos capítulo 11, que es muy larga la lista, ¿sí?, de todos los profetas y todos los que veían a Jesús de lejos que vendrían. Entonces ellos están en el seno de Abraham, pero hay otros que estaban muriendo y que ya están como... Esta vaina está aquí muy llena, está muy lejos. Otros están, digamos lo que así, a la víspera de estar más bien aquí para ser lanzados afuera al lago, ¿sí? Estos son los que están ya, que después de que no creen, entonces están acá, que se llamaría más tarde el abismo. Hoy no creo que alcance a hablar del abismo. Pero vamos a tratar de hablar por qué Dios es Dios de los vivos y no Dios de los muertos. Porque es que cuando Jesús se encontró con muchas personas, unos creyeron y otros no creyeron. Y la semana pasada terminamos hablando que los que estaban los que después de Jesucristo, después de Cristo, creímos en Él y creímos en la resurrección, somos, digamos que creyentes, que tenemos la sangre, ¿sí?, que Él nos da vida, Él nos dio su vida. Entonces obviamente la vida que ellos estaban esperando, ahorita ellos administraron todo este tiempo esperando que viniera el Cristo que iba a dar la vida. Entonces después que Jesucristo vino, le dijo al hombre, que ya lo leímos, no vamos a repetir, lo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dibujamos el paraíso como un lugar antes de entrar al cielo, ¿sí?
digamos que el seno de Abraham estaría, digamos, por decir algo aquí, no sé si aquí, no, pero sí, por ejemplo, aquí, ¿sí? El seno de Abraham, que no se iban a condenar, pero estaban ahí. Los espíritus encarcelados, digamos que los espíritus encarcelados estaban también muy pegados aquí, ¿sí? Pero ya lo que está aquí debajo ya sería el abismo, que será una fosa muy grande, que eso lo hablamos, y ya al final tendría que ser la caída tan grande que sería el infierno. Bueno, ahora, identificar este tipo de personas hoy el Señor nos lo enseñó desde el Antiguo Testamento. A estas personas que ya morían acá y que desde Génesis capítulo 6, me busca donde dice que máximo 80 años, creo que es a David que le dice que vivirá 80 años. Génesis capítulo 6. Versículo 3. Después que acabó con todos los que no tenían espíritu, le puso el límite de habitación a los hombres para que lo encontraran a él, que lo dice en Hechos capítulo 17 del 24 como hasta el 27, creo que es. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, si una persona va a vivir, si una persona nace y va a vivir, digámoslo así, 120 años, pero muere a los 80, le quedarían 40, ¿sí? Serán sus días 120 años sobre la tierra, dijo así. Vamos a leerlo. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Entonces, el límite que le puso es 120 años, ¿sí? 120 años. Entonces hay personas, usted ve que hay personas que son más altas, otras personas que son más bajitas, unos son muy chiquitines. Entonces quiere decir que no todo el mundo va a llegar a tener la estatura, la edad o un crecimiento igual. Unos que de pronto, cuando fueron engendrados o concebidos, porque la voluntad de Dios dijo que máximo 120, pero el Salmo 90 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces digamos que yo le estoy poniendo 80, pero digamos va a tener entre 80, ¿alcanza a ir? Bueno, vamos a ponerlo aquí así. La expectativa de vida de una persona sería entre 70 a 120 años, ¿sí? Que viva mínimo 70, pero máximo 120 años. Entonces, si una persona vivió solamente 30, porque murió por el COVID, por un accidente, por borracho, por loco, porque lo mataron, entonces le quedarían 90, ¿sí? 90 años. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que quedan los 90 años? Eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquito, ¿sí? De los que quedan sobre la faz de la tierra. No estamos hablando de los que cuando mueren se van acá. Otro día vamos a hablar del abismo, que es donde ya cuando cumplen la expectativa de 70 o de 80 años, ¿para dónde van? Eso vamos a dejar otro tiempo. Lo que les queda es lo que podríamos nosotros entender que es lo que va a pasar sobre la tierra todavía, aunque para muchos es difícil entenderlo o de pronto verlo, aunque lo han visto. Yo creo que hasta lo han visto porque por televisión lo muestran bastante. Hay personas que consultan a los muertos y dicen: ay, que aquí me está diciendo tal cosa, y le dicen cosas que solamente esa persona que murió, solamente ella puede saberlo. Otros consultan a los muertos, y por eso es que Dios desde el principio prohibió que consultara a los muertos. Entonces,
Vamos a ver, estos muertos, digámoslo así, sí, dígame por qué no deberíamos consultar a los muertos. Isaías capítulo 8, ¿dónde estoy? Es que estoy aquí. Isaías capítulo 8. Estoy tomando unas citas porque no lo recordaba exactamente. Isaías capítulo 8, versículo 19. 19. No, 9. ¿Qué? No. 8, 9. ¿Por qué está esto aquí así? Una desigualdad en la vida, no es este. Sí, es 19. 8, pero es que no lo encuentro aquí porque está 19. Es que estoy en Eclesiastés, disculpen. No, perdón. Isaías 8, es que me pasé la Biblia donde no era. 8, 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces sí se podía consultar a los muertos. Ustedes se dan cuenta que cuando la gente que va a hacer brujería, ¿qué va a hacer brujería? Entonces le dicen que vamos a llamar al espíritu de su tío, de su papá, de su abuelito. Entonces uno diría, bueno, pensando sensatamente, si él está en el cielo, ¿cómo lo va a consultar? ¿Será que lo hace bajar del cielo? Pregunto, si se fue al infierno, ¿será que puede llegar al infierno? Pero extrañamente, cuando leímos la escritura la semana pasada acerca del rico y Lázaro, dice que no se puede. Que después, una vez que haya ido y haya pasado la expectativa de vida, va al abismo de donde ya no puede consultar a los muertos. Sin embargo, sí puede consultar a los que le queda todavía la expectativa de vida, que todavía están acá, ¿sí? Que todavía no se han ido al abismo. El abismo es después. Pero como tienen la expectativa de vida, resulta que Dios le está diciendo, no consulte a los muertos. Ahora, ¿por qué no consultan a los muertos? ¿Por qué no consultarlos? Igual podía pasar alguna cosa. Porque los muertos no son los que pueden orientar. Y ellos no son los que pueden decir, crean en Jesús, crean en Dios. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Me he dicho, no lo voy a decir por qué. La Biblia va a decir por qué. Salmos 115. Salmos 115. Dice así, hablando primero de la idolatría. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Entonces pregunta, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, pregúntese, y yo me pregunto, si una persona confía en un ídolo hecho con la mano, que tiene ojos y no ve, que tiene garganta y no habla, que tiene ojos, no ve, que tiene pies, no anda, es decir, es algo inanimado, es algo que está muerto, ¿cierto? Como está muerto, cualquiera que confía en ellos, aquí dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, es una persona que está muerta. Pudo haber sido mi abuelito, mi abuelita, mi tía, mi hermano, mi que confiaba en los ídolos, como no confió en la imagen de Dios que es Jesús, como no esperó en la palabra, como no esperó a Jesús, no cree. Estoy hablando de ahora, del tiempo de la gracia, porque ya les dije que antes, ¿qué hacían? Ellos tampoco tenían idolatría, porque creían en el Dios viviente, y Isaías acabó de decir, porque consultan a los muertos, porque no consultan a Dios que está vivo, ¿sí? Entonces va a decir aquí esto, escuche. Es como deducción. Cuando termina de decir eso en el mismo capítulo dice 17, Salmo 115 versículo 17, no alabarán los muertos a Jehová.
ni cuantos descienden al Seol. Al silencio. Entonces, ¿cómo es que dice? Que no alabarán los muertos a Dios, a Jehová, ¿sí? No lo alabarán, ¿sí? Ni cuantos descienden al silencio, es decir, donde ya no se puede hablar. No lo alabarán. Entonces, fíjese. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Cafarnaún, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Entiende? ¿Estás entendiendo? Que Dios no es Dios de muertos. O sea, una persona que está muerta, una persona que es espíritu, no lo puede alabar. No puede, porque entonces cuando consultan a un muerto, el muerto no va a decir: crea en Jesús. Mire, crea en Jesús. Es que él ni siquiera, Hechos 17, Hechos 16, creo que es. Sí, espérate un momentico. Desde el 11. Dije zarpando, pues estábamos en tiempo ya después de la resurrección de Jesucristo, ¿no? En tiempos de Pablo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, esos nombres, sí, mejor dicho. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, como ustedes que están atentos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu de ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y trajeron al foro ante las autoridades. Echó fuera a uno que estaba como tratando de decir que él enseña el camino de la salvación. Esta persona no lo estaba haciendo por el Espíritu Santo. Esta divina una persona no puede glorificar a Dios. En Marcos capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 9, desde el 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuántas grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que
que le tuvieran siempre lista una barca a causa de del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mire lo que dice acá. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Porque estos espíritus inmundos que dice acá, ¿sí? Todos estos espíritus que daban voces ya le conocían, pero nunca lo esperaron, nunca creyeron en él. Ahora, ¿quiénes son los espíritus inmundos? Levíticos, capítulo 8. No. Mire, es que Levíticos está hablando mucho acerca de lo inmundo y de lo santo, ¿sí? De lo que puedan comer, de lo que no puedan comer. Pero es muy importante entender que, por ejemplo, la mujer, cuando tenía menstruación, como la menstruación es sangre, que ya sale la mujer que es sangre muerta, entonces por eso cuando ella menstruaba quedaba inmunda, porque no era una sangre, entre comillas, que le daba vida a ella, sino que ya tenía muerte. Entonces, ustedes leen, por ejemplo, Levíticos capítulo 12, después de que dio a luz, dice en el versículo 4: mas ella permanecerá 33 días de su purificación de su sangre, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se cumplan los días de su purificación. Era porque esa sangre ya era sangre muerta. Entonces por eso hay gente que no entiende lo del Antiguo Testamento, qué quiere decir lo inmundo y lo puro. Porque todo lo que tenga que ver con la muerte, como Dios no es Dios de la muerte, sino que es Dios de la vida, entonces la muerte no puede glorificarlo, la muerte no es su agrado, la muerte no es lo que Dios quiere para el hombre. Entonces en el capítulo 13 da leyes sobre la lepra. Entonces ¿cómo hacían para saber qué es la lepra? Ahora, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que le da a los seres humanos, que cuando comienza a afectarlo, se comienza a adormecer la piel, la carne, y comienza a perder sensibilidad hasta el momento que se pudre y se cae. Esa enfermedad en la Biblia era no solamente despreciable, sino era temible, y el resultado que llegara a tener, usted lo lee en todo capítulo 13 y luego todo capítulo 14. Entonces en el versículo 43 dice: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere hinchazón de llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel de su cuerpo, es leproso, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. El leproso, en quien hubiere llaga, llevará los vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará: inmundo, inmundo. ¿Por qué, si las personas dicen que son inmundos, por qué piensa la gente que si Dios le dio orden, que si la persona tenía la muerte? Y ustedes lean el Levítico, es que no podemos leerlo todo porque pues nos demoraríamos, pero si ustedes leen un poquito de toda la parte de Levíticos donde está diciendo lo limpio y lo limpio y lo que no es limpio, y lo inmundo, a lo que no es limpio lo llama inmundo. Entonces, ¿por qué inmundo o impuro? ¿Por qué se le dice en el Nuevo Testamento, Jesús le dijo impuro o inmundo a esos espíritus? Porque precisamente tenía que ver con la muerte, porque Dios no es Dios de los muertos. Entonces cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento que Jesús le decía: sal de aquí, espíritu inmundo, yo no sé si usted algún día se ha preguntado eso. Entonces por lo menos yo me preguntaba, pero bueno, pues si están diciendo que Él es el Cristo, yo también me preguntaba, oiga, pero ¿por qué no se le presentó a Herodes, ¿no? Después de que resucitó, dijo: mire que yo sí resucité. Pero es que Él no escogió ese camino, sino que escogió a los creyentes, y que creyeran desde antes de su muerte, y no que creyeran por la aparición, porque cuando Él venga por segunda vez, entonces va a castigar a los que no creyeron en Él. Entonces antes de nosotros morir deberíamos creer. ¿Para qué? Para que Él nos dé vida, porque es que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios que nos quiere dar vida. Y todos los que en el Antiguo Testamento estaban esperando al que da la vida, entonces Dios los consideró el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los que no tienen esa fe, llámese quien se llame,
todos los que estaban muertos, que habían muerto desde Adán, pues entonces está teniendo no un castigo. Es que la gente piensa que el infierno es un castigo. El infierno no es un castigo, el infierno es lo que el hombre decidió, porque Dios puso en el hombre voluntad, y usted se da cuenta que hay muchas personas que tienen voluntad para creer en Jesús, y hay gente que no tiene voluntad y no quiere creer en Jesús. Quieren creer en Jesús como un agüero, o quieren creer en Jesús como el que les hace el milagro, pero no quieren creer en Jesús para obedecerle, para tener vida, para bautizarse en su nombre, para expulsar los demonios, sanar a los enfermos. No, es que creer en Jesús, más que creer, como decir que yo creo que esto es una caja blanca, es que Él es un ser viviente que habla, que Él me puede dar a mí las palabras que le dan vida, pero esas palabras que me dan vida es para que yo las obedezca. Entonces creer no es de creencia, creer es igual a obediencia. Entonces todos los que en el Antiguo Testamento desobedecieron están perdidos por desobedientes, no porque Él se castigara, que Dios es malo. La gente piensa, pero no, Dios es Dios de amor, Dios. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo, vamos a leer desde el 1, 15 desde el 1. Dice: después Samuel dijo a Saúl, Samuel era el profeta de Dios: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová, ¿sí? Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero la gente dice que Dios es amor. Es que Dios tiene amor. Dios, digamos que nos ha derramado, estamos en el tiempo de la gracia, y el amor lo ha manifestado queriéndonos dar vida. Entonces cuando usted cree que Jesucristo le da vida, entonces usted mejor se bautiza y dice: bueno, Señor, ahorita sí quiero obedecer. ¿Por qué? Porque en Adán todos estamos muertos. Pero cuando usted dice: no, yo quiero tener vida, o sea, yo quiero creer en Jesús para tener vida, para vivir en Él y para obedecerle, entonces usted pasa de muerte a vida, quiere decir para que sirva a Dios vivo. Creer no es creencia, que yo creo en Él, sino que yo estoy en Él y aquí le obedezco. Aquí es donde usted muestra su obra, si verdaderamente usted es una persona que tiene vida, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. A los muertos les espera el juicio para condenación. De hecho, ellos no pueden glorificar, ni pueden honrar, ni pueden hablar bien de Jesús, ni pueden decir: mire, crean. No, esta mujer que tiene un espíritu de adivinación solamente decía: ellos muestran el camino de salvación. Pero eso le molestaba hasta a Pablo, porque no era un pregonero que estuviera pregonando como él. Estaba, digámoslo, haciendo una competencia. Los demonios diciendo el camino de salvación, pero el camino de salvación lo estaba manifestando Pablo. Pablo estaba enseñando el camino de salvación. No necesita que un demonio le ayude. Entonces, por esta condición que los hombres que piensan solamente que Dios es amor, pero no obedecen, están muertos, y al estar muertos es por la desobediencia. Efesios capítulo, creo que es capítulo 5, Efesios, donde dice: ¿dónde es que dice que estando muertos nos dio vida? Cuando estábamos muertos, eso es capítulo 2, creo. Sí, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos en una condición alejados, sin conocimiento de Dios, de Jesucristo, ni de su sangre.
Pero usted de pronto viene y encuentra la sangre de Cristo y encuentra la gracia de Dios y ve que puede creer en Jesucristo, y entonces usted se bautiza y cree en Él. Entonces usted pasa de muerte a vida, porque Dios no es el Dios que vaya a ser el Dios que le agrada a los muertos, ni pueden decir, Jesús te ama. ¿Cuál muerto puede amar a Jesús? Si usted está viendo los resultados de estos espíritus inmundos, le estaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir, no sé quién eres, el santo de Dios. Cállese. Ni siquiera recibe el arrepentimiento. No, pues que Santiago capítulo 2, creo que es. Versículo 19. Mira, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, el diablo tiene, entre comillas, fe, o sea, tiene una revelación que hay que creer en Dios. O sea, él cree en el juicio de Dios, él cree que él es el Hijo de Dios. Él sí cree que él es el Hijo de Dios y tiene mucho temor, tiene temblor, y por eso los demonios se arrodillaban ante él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demonios creen que Él es el que va a traer el juicio. Él es el que puede lanzar al infierno. Por eso la gente que dice, no, es que los muertos, escuchen, la gente que dice, no, es que si la persona murió y se perdió, está en el infierno. ¿Cómo va a decir que está en el infierno? No está en el infierno porque Jesús todavía no ha hecho juicio. Vamos a hacer un estudio más adelante acerca del juicio, del día del juicio. Ese sí, en Apocalipsis, ¿sí? Porque me demoro, ya llevamos 45 minutos. Solamente quiero que entendamos que sobre la tierra hay personas que no han cumplido, no han terminado su expectativa de vida en este momento, y de pronto cuando terminan y llegan al centro, entonces van a ir al abismo donde ellos no quieren ir, ¿sí? Que Él dijo, no nos lances al abismo. Entonces, ¿por qué le dijo no nos lances al abismo? ¿Acaso fue que Jesús tuvo misericordia? No, es porque no habían cumplido su expectativa de vida. Entonces dice, sí, métense a los cerdos. ¿Por qué? Pues porque Él dijo, tendrán 120 años. De pronto a ellos todavía le queda expectativa de vida 30 o 40 años. No nos lances al abismo, porque es el lugar donde después de muertos tienen mucho temor, porque ya es como la antesala al infierno, al juicio. O sea, ya de ahí estarán esperando es que venga Jesús a juzgar a los muertos y a juzgar a los vivos. Entonces ya Él es el que tiene poder para hacer ese juicio, ¿sí? Él dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando venga Jesús por segunda vez, pues viene a reinar 1000 años, pero después de los 1000 años ya vendrá el trono blanco, que es ante los creyentes, que también es otro estudio para hablar acerca del gran trono blanco, cuando los cristianos o los creyentes, desde aquí hasta la segunda venida de Él, va a haber un tribunal ante Él para recibir cada uno de Él lo que merece por toda la obra que hizo antes de venir, cuando vino y después de su venida. ¿Sí? Eso es otra cosa. 1000 años es otra cosa. El arrebatamiento de la iglesia es otro acontecimiento. El próximo acontecimiento, yo no estoy esperando el anticristo ni el nuevo orden mundial. Yo estoy anhelando es el rapto, ¿sí? Que mientras sea el rapto, pues aquí van a haber una cantidad de cosas y pero yo estoy viendo que todo lo que está pasando de pronto es que el Señor ya está como cercano a la puerta y digo, ya va a ser el rapto. Entonces estoy rápidamente predicando para ver si alcanzamos a convencer a unos y a otros arrebatándolos del fuego, y a otros teniendo misericordia con temor. Por eso estaba predicando a toda velocidad, y yo, y versículo tal, y capítulo tal. Ya estoy como, no, mejor voy a hacer un poquito más despacio. Esta mañana estaba orando, y entonces me preocupó algo que dijo una persona de los que están escuchando, que le envió el audio a otra persona. Entonces, como estaba confundida, no, mira, ¿usted dónde está? Y yo dije, Señor, tú sabes que yo soy enviado tuyo, pero de pronto voy a mucha velocidad. Y entonces oré, y luego tuve paz, y luego voy a hacer un poquito más despacio, voy a hacer un poquito más. El Señor me ha concedido en esto, pues ir revelando lo que Él quiere que yo vaya diciendo. Entonces, a medida que Él me va diciendo, yo ahora entendí. También le dije inclusive a mi esposa, ay Señor, ya estoy entendiendo. Es que el Señor hay cosas que me dice a mí que no es para todo el mundo. Hay cosas que me dice a mí, o que le dice, o que por medio de la palabra, hay cosas que el Señor me exhorta por medio de la palabra, que está en la palabra, y me recuerda y dice, esto es para usted, ¿sí? Y luego otra cosa, esto es para la iglesia, esto es para que sea duro con los que no. Entonces, pero no es que Él me diga, que yo me siente con Él, me está diciendo, bueno, entonces ahorita, no, sino que yo oro, y luego surge la palabra que está en la Biblia,
y me comienza a dar entendimiento. Y digo, si la entiendo y me hace ver como una visión, como si entiendo, sí, ya Señor, sí, sí. Entonces vengo y explico lo que Él me permite para que pueda ir entendiendo, tanto ustedes como yo. Y creo que bajar un poquitico la velocidad es por el bien de todos ustedes, sea un poquito más lento. Hay mucho para estudiar aquí. Dice Juan capítulo 21 que esto también, bueno, no debo decir muchas cosas. Juan capítulo 21 versículo 25 dice: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces yo digo, sí, Señor, perdóname, sí, no hay afán. Si me pongo a hablar, podría pasar toda la vida y todo el mundo, hay mucho para hablar de Jesús, hay muchas cosas que ha hecho Jesús en cada uno. Porque el mismo Pablo decía, uy, qué insondables son las cosas de Dios, qué profundidades, Señor. Ayúdanos por lo menos a que los que estoy enseñando alumbre los ojos de su entendimiento. Si son salvos, bueno, a los que podamos convencerlos, a los que podamos arrebatar ya se van a morir, pues, listo. Pero de los otros tengan misericordia, con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada con su carne. Entonces pienso, no hay afán, es mejor que esto quede hasta el capítulo 20, a partir del 21 hoy, comencé un poquito más despacio. Si ustedes me hacen preguntas, me encantaría. Si entienden también, me encantaría que me escribieran. Muchas gracias, entiendo, gracias. Ya me dices, ya entiendo, sí, gracias también, por favor, anímenme para continuar. Cuando no entiendan, entonces también me dicen, no entiendo. Yo iba a una gran velocidad y a veces hasta por andar rápido no leo o digo un versículo y digo otro, pero porque cuando comencé esto, ustedes supieran mi corazón cómo comenzó a palpitar y se va a morir la gente y yo no he hecho nada, entonces rápido, lleve la cámara rápido y hagamos el estudio y rápido hagamos esto y que rápido aprendan a leer la Biblia como si yo pudiera hacerlo. Y yo sé que todos ustedes también están como a su velocidad. Cuando Moisés estaba sacando el pueblo de Israel, yo imagino la paciencia de él, ¿no? Iban niños de pecho, iban también cabritas y también Jacob, cuando volvió a Israel, le dijo al hermano, camine, vámonos adelante. Dijo, no, ellos son muy tiernos, voy despacio. Entonces nosotros, yo digo, sí, es mejor ir despacio porque hay unos que van más rápido, otros ya entienden, unos son grandecitos, entonces pueden ir leyendo y además mastican muy bien. He hablado con hermanos los cuales ya han leído la Biblia y dicen, no, pastor, yo entiendo, gracias, no entendía, pero no, sí estaba ahí, pero ahora estoy entendiendo, para mí es más fácil. Y otros, es difícil, entonces toca con más despacio, con más ternura, como si fueran de pecho, como llevándolos aquí en el brazo y también enamorándose de Jesús. Entonces estoy muy conmovido por todos estos testimonios que me hablan, que me escriben. A veces hay un silencio, que el sábado me toca hacer un audio para todos. ¡Alguien está vivo! Entonces, por ahí uno me escribió, sí, pastor, muchas gracias, sí. Ay, gracias, Marielita, por responderme. Claro, no escribieron en el grupo, ¿no? Gracias, Marielita, ¿estás bien? Sí. Es que ponerme a escribir yo a todo el mundo es muy difícil. Pero los hermanos Mirellita y otros también, Marta, otros, sí, pastor, estoy bien. Entonces yo les agradezco porque todo esto que que el Señor me está permitiendo hacer, no es sino para la gloria de Él, para que ustedes puedan, ay, Señor, gracias por todas estas maravillas. Yo entiendo que ustedes me dicen gracias a mí, pero si le dan gracias al Señor que usted puede entender, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se ha imaginado uno en su corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces no depende de mí, sino de ti. Si tú lo amas, si amas la Biblia, si amas tu espíritu, si amas el reino, si quieres conocer mejor a Jesús, ese ha sido mi corazón desde que lo conocí. Se despertó en mí un amor tan grande por Él cuando recibí la gracia, cuando recibí el Espíritu Santo, que yo solamente, Señor, no me dé títulos, no me dé nada, yo solamente quiero entender y conocerte y enseñarle a otros. Y con ese ha sido mi corazón de más de 20 años. Entonces yo no estoy aquí sino por eso, por su gracia. Hay una pregunta. Sí. Sonia pregunta que un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo se le puede entrar un demonio. Sí, aunque también es un tema un poquito para más adelante, porque ya estaríamos hablando de expulsar los demonios. Eso quiero tocar un tema, un día, ¿sí? Cómo identificarlos, cómo expulsarlos y también a quién expulsarle. Un hijo de Dios
me da pena dejarla con la pregunta, pero un hijo de Dios, vamos a hacer cuenta que, ¿sí? Está muy feliz. Ay, no. Juanita la que dibuja bonito, yo dibujo muy feo. ¿Sí? Vamos a ponerla así. Está muy feliz porque recibió la gracia. Entonces resulta que el Espíritu viene y mora en él. ¿Sí? Mora en él. Y también la sangre y la vida está en él. ¿Sí? ¿Y qué sale de ahí? Salen palabras de vida. Pero si la persona, eso está todo conectado con el corazón, ¿no? Pero la persona todavía tiene carne. Entonces dijo el Señor, dijo Primera de Corintios, creo que es Primera de Corintios, a ver, ya les digo, yo no sé, yo no soy de memoria. Primera de Corintios 3, sí, 3:16. Escúchame. Dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, quiere decir, es que si yo destruyo mi propio cuerpo, digamos, quitándome la vida, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora en mí es el Espíritu, escuchen bien. ¿Se acuerda que dije, esta mañana hablamos de los hijos de Dios en cuanto al Espíritu? Tienen Espíritu. En el Espíritu Santo entras al Espíritu. Aquí había una. ¿Me prestas el tablerito blanco? En el hombre hay la carne, el alma y el espíritu. La carne es donde usted siente el dolor, la angustia, digamos, se quema y le dan las enfermedades. Pero el alma no. El alma es como. Sí. Digamos que así, este es un poquito más grande. Digamos que nosotros tenemos nuestro espíritu, que es donde habita la palabra, donde llega la vida, donde alumbra, entra el Espíritu Santo, ¿sí? Recibe la sangre, se bautiza y luego entra, ¿sí? Y está en Jesús, pero ahora Jesús también está en mí. Ahora, digamos que si Jesús es este, porque dijo: de arriba en este templo yo levanto, no sea que este es su cuerpo, y nosotros somos a imagen de él, quiere decir que nosotros algún día también tendremos todo esto que estaba en él. Dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que todo lo que hay aquí entonces es el sentir de Cristo. Entonces, hasta aquí llegaban ciertas cosas, podía llegar hasta la sangre, pero dentro solamente está el Espíritu Santo. Este es un lugar que está completamente hermético, cerrado, donde entra la palabra del Espíritu, porque esto es lo que resucita y da vida. Los demonios o los espíritus pueden llegar aquí a destruir esto. Sí, la carne la pueden destruir, la tocan, pero nunca un espíritu, porque este fue hecho un lugar, mi espíritu fue hecho un lugar para donde entra el Espíritu Santo, no los demonios. Si la palabra de Dios no entra a mi espíritu, si la sangre de Jesús no entra a mi espíritu, dentro está muerto. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, los que recibían la palabra y obedecían, pero esa palabra producía no un hijo de Dios, sino un siervo de Dios. Por eso Dios es el Dios de ellos, el Dios que tienen vida por la palabra que los formó como siervos. Pero nosotros estamos recibiendo la palabra de Jesús que nos forma como hijos. Son dos diferentes, pero hay resurrección para los muertos en la ley y para los muertos en Cristo. Entonces los demonios nunca podrán entrar al lugar santísimo, porque aquí no entraba nada inmundo, nada, ni siquiera el sacerdote que entraba, si no estaba purificado, si no lo hacía con una sangre perfecta, no podía entrar, moría. Entonces quiere decir, en el campamento, ni siquiera cuando hacían los campamentos, ni siquiera podían tener la deposición, porque para ellos ese excremento hacía que la persona también estuviera mal. Entonces no podían ni siquiera hacer excrementos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a dejar entrar ni siquiera el pensamiento de los espíritus inmundos. Por eso hay mucha gente que cuando recibe la fe también comienzan a tener pensamientos de muerte y pensamientos malos. Es que los demonios comienzan a ensuciar su mente, y usted comienza como a ensuciar la parte del templo que dice que no deje destruir el templo suyo, sino que es santo. Santo es que usted lea la Biblia, que cante himnos, que usted esté llena del Espíritu Santo. Así los demonios no les gusta ese sitio. Otro día voy a hablar un poquitico más de eso, pero por no dejarte con la pregunta, adelanto ese poquito, ¿sí? Por favor, si puede entender hasta ahí, está bien. Si no,
diga, ay, esta cabeza mía, mejor voy a leer también el Antiguo Testamento y voy a leer también el tabernáculo. Imagínate para estudiar el tabernáculo. Imagínate hacer un estudio del tabernáculo de cada cosa. ¿Sí? Hacemos un estudio, un día una cosa, otro día, de pronto 2 días de esto, 2 días de esto, 10, 20 días de este, un año de este y 100 años de este. Porque aquí es lo más importante. De esto es lo mucho que estoy hablando, solamente de lo que se ve por fuera, pero para que ustedes puedan entrar acá saliendo de la muerte, entren a la vida y puedan llegar a ser hechos a la imagen de Jesús. Pero aquí no entran los demonios, aquí solamente entró Jesús en el lugar santísimo. Eso es solamente una figura en lo celestial. Lo que había aquí era celestial, pero dijo, ustedes son templo donde habita el Espíritu Santo. Y uno puede tener plena certeza, Sonia, que no van a entrar ahí los demonios. ¿Por qué? Porque ahí no entraba sino solamente el sumo sacerdote. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a mí, la sangre, el Espíritu Santo entra a mí, ilumina todo por dentro como este. Los demonios no pueden hacer eso. Por eso dice que los demonios no pueden alabarlo, no pueden adorarlo. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Es decir, que Dios deja que solamente por medio del Espíritu Santo pueda ser glorificado. Bueno, y los demonios entonces entran al cuerpo de los creyentes, sí, claro, a la carne, pero no al espíritu, a la carne. Constantemente hay que estar espantando. Yo les he dado testimonio a algunas personas porque me dirán, ay, pastor, usted tiene demonios, ay, ustedes son endemoniados. Así es que ustedes sirven la mesa, ponen la carne, ¿no llegan moscas? ¿O porque yo soy pastor no vienen moscas? Los demonios son como moscas que llegan y se paran ahí, comienzan a molestar y uno tiene espante. Yo inclusive he enseñado a mis hijas a discernir el espíritu que se acerca, porque ellos están acá, ellos viven acá. Entonces si están acá, uno dice, pero no puede entrar a mí porque yo soy templo del Espíritu. Pues si usted se la pasa llena del Espíritu Santo, si usted se la pasa lleno de la palabra, los demonios no habitan sino en lugares secos, no donde hay vida. ¿Se acuerdan? Que dijo que no, dejémoslo para otra clase, si no se me alarga mucho. Estamos hablando primero Dios de vivos, ¿sí? No Dios de los muertos. Es decir, que Dios no se deja honrar de los muertos. Entonces estamos viendo solamente una parte de la Biblia donde, porque lo que quiero que entiendan es ¿por qué Jesús no quiere que consulte a los muertos? Porque ellos no pueden alabarlo, ellos no pueden adorarlo, ellos no van a producir en usted que usted ame a Jesús. 1, 2, porque esos espíritus Él no necesita ser honrado por ellos, sino por el Padre. Si Pedro, que todavía no tenía el Espíritu Santo, pero dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, entonces Jesús se sorprendió, dijo, uy, esto es una revelación, y eso que no tiene el Espíritu Santo, pero quédese ahí, o sea, espere que llegue el Espíritu Santo para que eso lo pueda decir después. Ahora no se lo cuente a nadie, ¿sí? Porque solamente había sido influenciado por el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu Santo puede hacer lo que yo estoy haciendo, y usted también, cuando el Espíritu Santo venga, ahí sí puede glorificar, porque Dios, hablando de Jesús, es Dios de vivos. Jesús, cuando usted va al culto, yo siempre digo que reciba este culto como vivos, como los que estamos vivos entre los muertos. Toda religión, muchas reuniones que hay en este mundo, pero Él no está recibiendo eso. Él no está recibiendo esa ofrenda, Él no está recibiendo esa oración, Él no está recibiendo esa glorificación. Te amamos, Dios, te amo, Señor. No, pero no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, escuchamos demonio en tu nombre. Usted nunca me glorificó, yo no lo conozco. ¿Sí entienden? Dios no es Dios de vivos. Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Cuando nosotros nos congregamos para agradar a Jesús, para entrar al Padre, lo hacemos es por el Espíritu Santo y los ángeles de la gloria que nos envía, que son, yo quisiera que cada uno entendiera. También podemos hablar un tiempo acerca de qué es el culto, ¿sí? Es que el culto es muy importante. Cuando digo que hagamos culto, que rendamos culto, que nos presentamos delante de Él, yo estaba diciendo, es muy importante. No, se me olvidó. ¿Qué fue lo que iba a buscar algo? Que Dios no es Dios de los muertos, que Dios es Dios de los vivos, que nosotros cuando estamos honrándolo a Él, Él recibe, que yo digo, bueno, si nosotros vamos a presentar, aprendamos a rendir culto,
que sea un Dios, un culto que a Él le agrade, un culto que Él reciba, un culto en el que usted pueda triunfar y pueda ser hallado por Él y Él hallado por usted. Es más importante ahorita esto que entendamos. Es que, vuelvo y le digo, que si todas las religiones, si todo el mundo dijera que yo encuentro a Dios, que venga a la iglesia que yo encuentro a Dios, pero uno diría, pero verdaderamente es un culto vivo. O sea, es un culto guiado por el Espíritu Santo, y que yo siempre he querido que los ángeles nos acompañen, ¿sí? Y oro para que los ángeles nos ayuden, que en este momento hasta los coros celestiales nos acompañen. ¿Por qué? Porque dice así de los ángeles, dice... vamos a leer todo lo de los ángeles para que entienda el culto cuando nosotros nos presentamos delante de Él, que los ángeles nos sirven. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres? Hebreos capítulo 1, versículo 5. Con esto voy a concluir para entender Dios de vivos, y a los que están vivos, a los que nos da la salvación, nos da ángeles para que nos acompañen. Dijo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Pero nosotros sí, eres tú quien nació para recibir este amor. Y nosotros podemos llegar a decirle Padre, pero ningún ángel puede llegar a decirle Padre. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando nos hacemos hijos de Dios? Como Jesús, y otra vez yo seré el Padre y Él será mi hijo. Nunca, a ningún ángel le ha dicho, tú vas a ser mi hijito y yo voy a ser tu padre. No. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle, ¿sí? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, espíritus que vienen a acompañarnos, que voy a hablar de los ángeles también cuando dice la palabra espíritu, es un estudio que quiero que hagamos. Dice, y a sus ministros llamas de fuego, porque también cuando Él viene la ira de Dios, con los ángeles la llama de fuego son sus ángeles, que vienen hacia el juicio como por la ira de Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, siglo por el siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como la vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados, escuche, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Serán herederos de la salvación. Nosotros cuando somos herederos de la salvación, no es que ya soy salvo, sino que seremos salvos. Pero mientras tanto, mientras que el Señor viene por su iglesia para salvarnos, sea que estemos durmiendo o sea que estemos vivos, llegará el día de la salvación, o sea, el día en que Él venga por su iglesia a llevarnos. Por eso, si usted permanece fiel hasta el fin, será salvo, ¿sí? Los que no permanecen fieles se perderán, y esos mismos espíritus serán espíritu de engaño. Pero mientras tanto, nosotros hacemos para que los ángeles nos ayuden en el culto, porque son espíritus ministradores enviados para el servicio. Entonces yo quisiera, cuando estamos cantando, no se sienta solo, que Dios envió por lo menos a los salvos mínimo un ángel, mínimo, ¿sí? Mínimo. Mire, que la gente no se pierde. Segunda de Tesalonicenses, mire para qué sirven los ángeles también, son espíritus. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Lo destruirá. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con el poder de su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Dios de amor, que todo el mundo piensa que Dios es amor, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. La gente piensa que Dios es solamente amor. Sí, sí es amor. Digamos que Él nos derrama su gracia y nos dice, mire, yo los amo, reconcíliense y comiencen a obedecer con temor, aprendiendo de Jesús. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús temió y obedeció hasta la muerte, pero la gente quiere creer en Él, pero no quiere obedecer. Entonces, como no obedecen el amor de la verdad, entonces al no obedecer, Dios les envía un poder engañoso para que crean a toda la mentira y se pierdan. Que la salvación se pierde, gente que termina perdiéndose. Yo temo a los falsos profetas, yo temo a los que algún día, la Biblia habla de todos ellos que un día tenían la verdad y desobedecieron y se perdieron, por desobedientes, por rebeldes, porque blasfemaron el nombre, porque se olvidaron de su nombre, porque ya no confían en Él. Yo les he contado, he hablado con personas que fueron cristianos y creyeron en Él y llegaron a la universidad y luego dijeron, ¿cuál Jesús? Y ya después de que habían nacido, se perdieron. Otros que solamente nacieron, pero los mismos, en las mismas iglesias, luego los mataron otra vez con la ley. Otros que después de haber comenzado con el Espíritu, terminaron con la carne, ¿sí? Entonces, de los más de ellos, Dios también los dejó y quedaron en el desierto. Entonces, ¿qué pasó? Que en el desierto quedaron los hebreos, ¿sí? Los hebreos en el desierto, pero hay muchos que van a quedar acá. Por eso el que persevere el fin será salvo. Pablo en esta mañana en la exhortación leíamos, en la reflexión, no que pretenda ya haberla alcanzado, sino que estoy corriendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Todos estamos haciendo por nuestro espíritu para que estemos vivos mientras que el Señor viene, o que usted muera o que usted duerma. Si usted muere, entonces que estaba muerto, pero si usted duerme, es que los que están vivos duermen, los que están muertos tienen la pérdida. Jesús, Jesús, ayúdame que yo no me olvide de tu nombre, que te siga, que te sirva, que te obedezca, ¿sí? Que no piense que porque como ya estoy bajo la gracia, entonces ya puedo hacer lo que quiera. No, mucho cuidado. No estoy diciendo, nunca he dicho que como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y como yo no predico conducta, entonces digan, no, es que ese pastor no dice nada de las personas que cometen adulterio, fornicación o robo. No, es que yo les he dicho varias veces, se supone que una persona cuando recibe el Espíritu Santo ya está vivo, y una persona viva ama, y una persona que ama pues no le pone cachos a su esposa, a su esposo, está vivo, no roba. ¿Por qué? Pues porque eso lo hacía cuando estaba perdido, ¿sí? Cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando estaba muerto, sí, está bien, toda la corriente de este mundo, uy, tan vivo usted, y se quedó con lo que las vueltas, sí, se quedó con las vueltas. Le dio vueltas y se quedó con ella, sí, pero luego usted no está vivo, pues ¿cómo no le devolvió la plata si esa plata no es suya? Eso es robo. Ay, entonces el cristiano, ay, sí, perdone, Señor, se arrepiente y va la devuelve. ¿Por qué? Porque dentro, si usted hace eso, entonces ya después no puede predicar el evangelio. ¿Cuántos no se pierden porque está llevando una mala conducta, porque está viviendo por la carne, solamente por los deseos de la carne? Yo no predico la carne, ni estoy juzgando a nadie, porque el Señor no nos mandó a juzgar. Él es el que va a juzgar. Él dijo, no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. Nosotros solamente estamos llevando nuestra vida. Crea en Jesús, obedézcalo para que tenga vida, entra en Él. Estoy diciendo, llevo ya como un mes diciendo, entren en Jesús, así como Noé, ¿no? Entren en el arca, entren tocando la trompeta, entren en Jesús, por favor, arrepiéntanse, reciban la gracia, entren que vienen los tiempos difíciles, el Señor no tarda en venir. Y algunos de pronto me acusan, ay, pero es que, no sé, no se preocupen, solamente pongan su corazón en la palabra, tengan un corazón limpio, volvamos a la Biblia, volvamos a la oración, volvamos al Espíritu Santo para que estemos vivos, porque Dios es el Dios de los vivos. El de la muerte, cuando venga a juicio, los condenará y irán al infierno, pero nosotros seamos de los que tienen vida para nuestro Señor. No nos parezcamos como a los demonios que dicen como los demonios, Señor, 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 y se arrodillan ante Él como los demonios, como acabamos de leer. Yo sé quién es Él es el Hijo de Dios, pero no sirve de nada. Tú crees que Dios es uno, los demonios creen y tiemblan. No temblemos por el miedo al juicio, temamos para obediencia, por amor. Obedecemos es porque estamos llenos de su amor, llenos de su gracia. Es completamente distinta la vida de un cristiano y recibe esta persecución. Bien, ¿todo bien? Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, que el Señor nos guarde, que nos mantenga en Él,
Yo siempre estoy orando, ay Señor, gracias por permitirnos experimentar tu amor, tu gracia y tu cuidado en este momento, ¿no? Pero preparémonos para cuando Él venga a gobernar 1000 años con vara de hierro. Como así es alfarero, desmenuzará las naciones. Él no viene con ojos de Jordano, amados los unos a los otros. Salmo 2. Lean el Salmo 2. Es salmo profético cuando Él venga por segunda vez. El que viene por segunda vez está en Apocalipsis capítulo 1. Él es el que viene por segunda vez. Él es el que con el espíritu de su boca, con la palabra tan poderosa, va a destruir al anticristo y el resplandor de su venida. Yo espero no estar ese día acá. Yo espero que primero el Señor me lleve para más bien venir con Él. Los que están esperando que Él venga ese día tienen una mente muy pequeñita, de pronto no tienen el Espíritu Santo, entonces están siendo salvos y tienen miedo después. Bueno, eso día hablamos otro día hablamos de eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, que estén llenos de la gracia, llenos de la vida, que el Señor haya tenido misericordia, pero que tengan una paz verdadera, la paz que Dios da. Buena tarde.